algo hermoso para ellos, negritos y le adoran a Dios, pero el ser humano lo ha hecho como un símbolo de muerte, de miedo, lo que sea, en fin. Para Elías, hermanos, aquí va el punto, porque escogí este versículo. Ese arroyo, o vertiente, o río, o quebrado, como ustedes le quieran poner, no fue el santuario para él por el tiempo que Dios lo mandó ahí. De seguro que sí. Que leía rollos, no sé. Rollo cuando digo es la Biblia, porque en aquellos tiempos, ahora es un libro, en aquel tiempo le decían los rollos que era la palabra de Dios porque los ponían en un palito o lo que sea y ahí los enrollaban los rollos. Pero hermanos, de seguro que para este hombre, siervo de Dios, profeta de Dios, ese lugar no solamente se convirtió en un río para irse a bañar, en chapuzón. ¿Qué haces aquí? Aquí, dando mi chapuzón, bañándome como el gamo en una poza. No, era su casa, era su santuario, donde Dios lo mandó y le dijo, quédate ahí. Y cuando yo te diga que salgas, entonces vas a salir. Mientras, ahí te quedas. Entonces, hermanos, en mi opinión, ese arroyo, ese lugar, se convirtió en casa y santuario que de seguro Elías, siendo profeta de Dios, allí se hincaba a pedirle a Dios. Allí era donde surgieron, hermanos, me imagino, más de la palabra de Dios que Dios le dio a él, súplicas también para el pueblo de Israel, súplicas también para que lo protegieran, hermanos, de los enemigos. En aquellos tiempos, hermanos, miren cómo los profetas eran, que cuando Dios mandaba un profeta al pueblo de Israel a profetizarle algo, literalmente era prácticamente la muerte para ese hombre de un profeta. Porque siempre el ser humano no le ha gustado que le digan sus cosas o que lo incomoden. Ahora los profetas, hermanos, ¿quién es? El profeta Carlos Navarro. Bueno, pues si me invitan a Nueva York, quiero un avión de primera clase. Quiero frutas, quiero esto, que me atiendan. O sea que ahora, si ya los títulos, si yo me lleno de títulos, pastor, evangelizador, profeta, misionero y reverendo y todos los títulos, es para andar así bien tieso, como que anduvieron no sé, para títulos. Dijo David Ormachea, a mí donde me inviten con que me lleven a un cuartito, que tenga mi camita sencilla y todo, y que me den algo de comer, con eso estoy tranquilo. Si me dan una ofrenda, gloria a Dios, si no tienen, no le importa, pero usted invíteme, nomás me paga el avión, donde quepa allí en el avión. Dice, si les alcanza el dinero para llevarme a primera clase, gloria a Dios, en medio del avión, gloria a Dios, allá en la cola pegado con el baño. Gloria a Dios, dice, porque yo no me quiero envanecer de mi vida, porque lo que yo estoy dándole a ustedes es, dice, lo doy de gratis, porque la palabra de Dios dice que de gratis recibiste, de gratis tienes que dar. Entonces, hermanos, en aquellos tiempos ser profeta era prácticamente la muerte, porque el ser humano no le gustaba. Literalmente también, como profeta de Dios Jesucristo, Dios también le tocó la muerte, pues. Y los que también se quedaron predicando el Evangelio de Jesucristo en aquellos tiempos, y no también era la muerte, pues. 400, 500 años después, si ahora tenemos libertad, pero si de repente, si podemos regresar al tiempo, Iglesia Cristiana Norwest, imagínense, ahorita tenemos 2020 años que Jesucristo murió. Entonces, si regresáramos como unos 2000, como unos 1500, 1600 años, Iglesia Cristiana Norwest, cristianos, maten esta bola de cristianos, porque se tenía que hacer de un solo bando y hacer lo que ellos decían literalmente. Entonces, hermanos, ese en realidad era el título, el costo que le correspondía a un profeta de Dios servir en aquellos tiempos, en el tiempo de Jesucristo, hasta ahí. Ahora para acá y en los tiempos modernos, ser profeta es un símbolo o algo para que me traten bien, para que me saluden, para que me reverencien, la mano para que me la besen, que se hinquen a mí, hermano, pastor, reverendo, lo que sea, tenga mi carro, gloria a Dios, dámela. El título de la casa, gloria a Dios, dámela. O sea, no se conforman con una ofrenda de $100, $200. Si no le dan una ofrenda de $3000, no van. Y hay récord, hermanos, de eso literalmente. Entonces, hermanos, se fijan cómo las diferencias, hermanos, de estar en un lugar, en New Beginning, en esta casa donde vamos a estar, y Dios no lo quiere, el día de mañana estamos en una quebrada, en una cueva, donde sea, que más adelante lo voy a mencionar.
allí, hermanos, se hace iglesia para la gloria y la honra de nuestro Dios. Entonces quise, hermanos, dar este mensaje porque no quiero que se me desanimen, porque estamos aquí o que volvimos aquí, donde la iglesia de Dios, hermanos, va, allí es el lugar de adoración. Dos pasajes más y termino. Mateo 21. En Mateo capítulo 21, versículo 13, dice, y les dijo, de hecho voy a leer el 12 para agarrar mejor la idea, purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios, que era el edificio, ¿verdad? Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, fíjense, no dijo mi templo, esta es otra palabra que me quiero agarrar ahora, no dijo mi templo, sino que dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces me llamó la atención, hermanos, que en el tema, digamos, que el ser humano, los que hicieron el libro, la Biblia, para desglosar, otro punto, hermanos, aún ya la Biblia era todo corrido, como historia tras historia. No sé en qué año, tendría que confirmar bien, no sé en qué año, me imagino que cuando ya hicieron la Biblia ya en papel, es que ya le pusieron capítulo 21, versículo, para poder ir desglosando como idea, ya sea idea, momento y mensaje, ¿verdad? Eso sería uno. Entonces aquí, hermano, en el tema que el ser humano le puso a la Biblia, en el papel, el hombre, le puso purificación del templo. Ese detalle estaba viendo. Pero Jesucristo no dijo y les dijo, escrito está, mi templo de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho en cueva de ladrones. Sino que el templo, o la iglesia, como se podría mencionar ahora en día, que equivocadamente se le dice iglesia, es el edificio, es el templo. Jesucristo verdaderamente dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. En la misericordia de Dios, hermano, yo quisiera pensar de esta manera, que si el hombre en la Biblia le puso purificación del templo, pero Jesucristo en su misericordia, Dios, sabiendo que nosotros como iglesia, no solamente nosotros, muchas iglesias, hermanos, me imagino que han de haber cerrado, tal vez, quizás, en la situación que estamos nosotros, quizás otras iglesias más grandes también cierran por X razón, pero la gente, hermanos, va a sus casas para mientras hacer servicios ahí, y por eso Dios, en su infinita misericordia, para nosotros animarnos y seguir hacia adelante, Jesucristo nos dijo, mi templo será llamado templo de oración, sino que el mismo Jesucristo dijo, mi casa será llamada casa de oración. Entonces, hermanos, si estamos en este lugar, desde el momento que estamos aquí, desde el momento que nos reunimos, se convierte en una casa de oración y de adoración también a Dios. Entonces, y de esa manera, hermanos, la iglesia continúa. 1 Corintios 3:16. Primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quise terminar con este pasaje donde dice, ¿no sabéis que sois templo
de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Fíjense, hermanos, que no solamente, y aquí no me quiero contradecir, pero cuando estábamos en New Beginning, era un templo donde la iglesia iba a adorar a Dios. Ahora que estamos aquí en esta casa, estamos en esta casa y la iglesia se viene a adorar a Dios en una casa de oración. Atención, pero no me quiero contradecir. Pero ni New Beginning, ni esta casa es la verdadera casa de oración de Dios, aunque sí la es. Verdaderamente, hermanos, la casa de adoración a Dios es su cuerpo. Es mi cuerpo, es tu cuerpo, Enrico, Kevin, hermanos, para los demás. ¿Por qué? Porque dice, o vosotros no sabéis que vuestro cuerpo es templo, ahora sí, y morada del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, animémonos. Estemos en New Beginning, estemos en esta casa. Aquí están mis notas. Y aquí sigue paso. Dice, entonces, hermanos, animémonos, porque ni es un templo ya, ni es ni esta casa de oración, hermanos, el verdadero templo para adorar a Dios, el verdadero templo para adorar, hermanos, a Dios, es su cuerpo, es mi cuerpo, es el cuerpo de toda es el cuerpo de todos los cristianos a nivel del mundo. Todo puede ser un templo. Pregunta, ¿un bus se pudiera convertir en una casa o en un lugar para adorar a Dios? ¿Sí, hermanos? El hermano Marcelo dice que sí. ¿Entonces dice que sí? Un bus, ¿verdad? Fíjense, hermanos, de que mucha gente, cuando hacíamos retiros, vigilias, y íbamos de mi pueblo a San Salvador o a otro lado, nos íbamos en un bus cantando coritos, alabaré, 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 y cantando ahí en un bus. ¿Cuánto tiempo? Depende, media hora, 1 hora, 2 horas, cantando coritos, allá por 1994, 1996, cuando me vine para acá, para los Estados Unidos. Entonces ese bus se convirtió en algo de oración porque su iglesia iba ahí. Una cueva se podrá convertir en un lugar de adoración a Dios. Sí. En aquellos tiempos, hermanos, después que Jesucristo murió, los apóstoles literalmente vivieron y adoraron en cuevas y en casas también. De ahí surgió Enrique, Kevin, Anthony, ese símbolo del pescadito. Leyendo la historia, si gusta leanla despacio, creo que va a estar en Google, pónganle historia del símbolo del pescado. Lo que recuerdo era que si me daban cuenta que eran seguidores de Jesucristo, literalmente la muerte. Entonces lo que hacían era que quizás decían, hey, vamos a ir ahí en la casa de allá de Carlos Navarro. En aquel tiempo no había 527, no había número. Ahí enfrente de la casa, allí va a estar el símbolo del pescado. ¿Por qué utilizaron los apóstoles el símbolo del pescado? Por la pesca milagrosa que hizo Jesucristo. Entonces el símbolo del pescado lo ponía y cuando ellos veían la casa, ok, aquí por ahí se metían donde veían el símbolo del pescado. Entonces eran casas también, hermanos, de adoración. Una cueva también, hermanos, se puede convertir en un lugar para adorar a Dios donde la iglesia puede estar o un miembro puede estar. Un cafetal se podrá convertir en casa de adoración, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Yo me arrepentí en un cafetal. Ya les he contado la historia que alguien llegó de San Salvador a predicar y todo, hicieron un retiro en un cafetal, su servidor se convirtió ahí, hermanos, en un cafetal. Entonces sí, la respuesta es sí, de que un cafetal se puede convertir en un lugar de adoración a Dios. Bueno, aquí le puse ahí, me arrepentí. Una escuela, sí, también hicimos retiros, hermanos, en la escuela. El primo Nicho, que es el esposo de tu tía, ahí se arrepintió prácticamente en una escuela y ahí nos reunimos. Entonces la respuesta es sí, una escuela también se puede convertir en un lugar de adoración. Y también, hermanos, hay escuelas aquí en los Estados Unidos que la rentan y ahí, o yo no sé cómo hacen, no voy a investigar en esos días,
Y yo veo que iglesias, de hecho una iglesia de unos afroamericanos los que estaban ahí por donde vive Rodolfo, sé que ellos se fueron para una escuela. Una vez le llamé, pastor, ¿y dónde anda? Este, otro. Aquí nos venimos. Creo que están aquí un poquito más al sur, por ahí están en una escuela reuniéndose ahí. Una escuela también se puede convertir en un lugar de adoración también. Un estadio donde está Danilo Montero con Lakewood Church, algo así que se llama, ese anteriormente era un estadio y ellos lo compraron o lo rentaron. De un estadio se puede convertir también en un templo para adorar a Dios. Aquí le puse sí, la respuesta es sí, porque ahí se hacen conciertos y ahora, hermanos, aparte de que se hacen conciertos, ahí está esta mega iglesia, no sé, de 5, 10, 1000 personas, hermanos, haciendo iglesia. Entonces, este es el punto, hermanos, que donde quiera que sea que estemos, que esté la iglesia, que esté los miembros, el cuerpo verdadero que somos usted y yo, desde ahí se convierte un lugar de adoración a nuestro Dios. Así que, hermanos, Dios me los bendiga de nuevo. Los verdaderos soldados, los verdaderos seguidores de Cristo se miden, se pulen. Dios los purifica como el oro, dice la palabra de Dios, para probarnos a ver cómo estamos. Y yo creo, hermanos, que los que estamos reuniéndonos, ya sea arriesgándonos por el COVID o por lo que sea, hermanos, ahora sí que lo estamos arriesgando todo por el amor y la misericordia de Dios, por la obra de Dios, y somos los verdaderos servidores de Dios. No estoy diciendo que los que no estén aquí con nosotros no lo son, pero yo quisiera decir que esto del COVID, hermano, nos ha ayudado para ver cómo estamos en fe, para ver cómo estamos en convicción, en decisión para Dios. Recuerden el mensaje que di la vez pasada con respecto a Abraham, que dice la palabra que Dios probó a Abraham pidiéndole a su hijo para que se lo entregara como sacrificio. Y cuando Dios vio que sí lo iba a hacer, inmediatamente, hermanos, Dios provee un cordero, dice, ¿verdad? ¿Cierto? Ayúdenme. Un cordero para, en vez de su hijo, que eso lo sacrificara. Pero él fue probado, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que eso nos ayude a los que estamos aquí, a los que están en sus casas, para podernos medir y ver cómo estamos espiritualmente. Amén. Kevin, antes de apagar la luz y finalizamos con este canto, no me lo sé honestamente. Si quieres, vamos a...